Muy buenas tardes. Para Ciudad Humana, para el proyecto que estamos adelantando de seguridad vial de menores en motocicleta, es una alegría inmensa para nuestro equipo, para María Fernanda, para Daniela, para Carlos, Claudia, comenzar una serie de conversaciones, diálogos amistosos, constructivos, para hablar de la pasión, de la profesión, de la relación con la motocicleta que tienen muchos colombianos de muy diversos horizontes, y hemos querido iniciar con un abogado, externadista, conocedor de los temas no solamente teóricos, legales, jurídicos de la motocicleta y la seguridad vial, sino sobre todo de la conducción. Y un tema que nos apasiona en este momento, y es la responsabilidad como padre de lo que implica, como diría mi mamá o mi papá, soltarle una moto a un hijo, que en mi caso tuvieron la confianza y me la soltaron muy rápido. Hoy me doy cuenta que me la soltaron muy rápido y que pues salí bien librado. Ya estamos con Raúl Buitrago, un profesional en el sentido amplio de la palabra, un externadista, creo que eso dice buena parte de su pasión por estos temas jurídicos. Raúl, mil y mil gracias por aceptar esta invitación y de cierta manera el inicio de nuestra serie de diálogos. Y vamos a arrancar con una pregunta sencilla, esa del vínculo que tenemos con estos aparatos que tanto nos gustan, las motos, las bicicletas. ¿Cómo arranca su relación con la moto? ¿Cuándo comienza a conducir? ¿Le tocó como acompañante? ¿Cuándo arranca su vínculo con la motocicleta? Profesor, primero, muy agradecido, un honor estar acá en su programa y muchísimas gracias por su invitación y a todo su equipo de trabajo. En respuesta a esa pregunta, pues yo arranco motocicleta siendo muy joven, a los 16, 17 años. Me vuelvo al siglo pasado, no quiero decir el año porque ya son muchos. Y realmente los últimos 2 años de mi colegio en el Calasanz, quinto y sexto bachillerato, pues mi papá un día me sorprendió con regalándome una moto, porque yo en esa época me iba al colegio por hobby en bicicleta. Uno tiene una edad en que también se aburre de la ruta escolar y como por acto de rebeldía, yo los últimos 2 años del bachillerato, perdón, antes de quinto bachillerato comencé a irme en bicicleta desde la casa al colegio. Y mi papá en quinto año me sorprende regalándome una moto incluso enduro española, marca Derby, Una derby, sí una señor. Derby, 65 centímetros cúbicos, obviamente un motor pequeño, pero con una potencia y una relación para subir montaña extraordinaria. Y con esa moto, vea usted que en esa época era usual que uno aprendía prácticamente, bueno, pues sabía montar bicicleta, pero salimos del almacén, cogimos la moto y comencé a darle vueltas a la cuadra con la moto mientras le cogía confianza. Esa era la manera como uno aprendía a conducir en motocicleta, ¿no? Me vuelvo ¿Era a los una años. derby de trial? Sí, señor. Derby, en la Sí, yo me referencia acuerdo. era Derby Diablo. Sí, 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 sí. Derby Diablo, que eran efectivamente para hacer trial, eran motores de 65 centímetros, motores de 2 tiempos, porque Sí, en esa claro. época la mayoría de motocicletas, me devuelvo a los años 78, 79, la mayoría de motocicletas eran motores de 2 tiempos y muy excepcionalmente había dos motocicletas de 4 tiempos que era de la marca Honda y la famosa Yamaha XT500. Que era hermosa esa Era motocicleta. hermosa. Yo de la primera moto que me enamoré fue de esa. Era bellísima, sobre todo las que tenían el tanque plateado. Plateado Uf, sí, plateado con negro y como sí, un borde rojo. qué moto más bonita. Eh, Espectacular. Ve, y aquí como ir hilando fino, ¿a qué edad sacó la licencia? Esa licencia la saqué, pues en esa época mi papá me colaboró en sacar la licencia. Yo creo que recién cumplió los 18 años. Era Venga, una una licencia, pero pregunta. era una licencia, claro, yo de pelado pues no sabía la tramitología.
pero mi papá también, que era abogado, pues él me ayudó y me colaboró y obtuve mi famosa licencia. No me pregunten la tramitología porque no me acuerdo. No, pero es que, no me encanta como dice usted, de una manera muy prudente, me colaboró y a mí igual, mi papá me llegó con una licencia. Claro. La primera licencia me la entregó mi papá. Yo no sé cómo hizo, qué habrá hecho, pero a mí mi papá me entregó una licencia de conducción. Afortunadamente yo sabía conducir, ya había conducido motocicleta, claro, había conducido automóvil y como siempre digo, había comenzado a pedalear antes de caminar, entonces tenía cierto dominio de esos aparatos. Me imagino que esa Derby Diablo de finales de los 70 fue el inicio de una pasión, de una relación afectiva finalmente con el objeto, con la moto. De todas las motos que ha tenido, ¿cuál es la que más recuerda? Esa precisamente. La primera moto no se olvida. Además, esa motocicleta terminó después, nos la llevamos a la finca y ahí, siendo muy joven, yo pasaba por todos los caminos, montañas, potreros, quebradas, porque esa moto era de un peso muy liviano. Entonces, el hecho, así se cayera uno, y en esa época uno de joven se caía, se levantaba y seguía. Era una moto pues que obviamente no pesaba mayor cosa y me sirvió muchísimo para adquirir muy buen equilibrio y destreza en lo que era los terrenos en el campo, ¿no? Claro, claro. Porque claro, arrancó usted con una moto de trial, ligera, exigente, un poco alta, sí. y muy exigente para el tema del equilibrio, justamente por la biomecánica que implica conducir una moto alta de ruedas grandes, tienen que haber sido superior a 20 pulgadas. Sí, bueno, ahorita de memoria no me acuerdo el RIN, en esa época uno no le paraba como muchas bolas a la parte técnica, pero fue una moto que me ayudó y me enseñó muchísimo al campo traviesa, ¿no? A lo que es el off-road. Entonces, incluso en esa época de pelado uno comete muchas irresponsabilidades, salía por las trochas casi que en camiseta y casi sin ninguna protección. En esa época lo único que yo tenía era un casco de marca Bell. Esos cascos muy buena marca. Muy buena marca que mi papá me lo regaló. Y así fue que comencé. Estuve varios años aquí con conducción urbana y después me la llevé al campo, a la finca. Y allá pues también estuve, digamos, conduciéndola en diferentes terrenos, ¿no? Sufría uno mucho en invierno por el barro. Yo me acuerdo, mi primer casco de motocicleta fue un LAR, que los fabricaban en Bogotá, y era las iniciales de los señores, que era LAR. LAR, sí. Y fueron, creo, de los primeros fabricantes de cascos protectores para motocicleta en Colombia. Pioneros en el tema, hicieron también cascos para bicicleta, y en esa época un casco cerrado de los que se usan hoy eran muy exclusivos, porque todavía había cascos con cuero en las laterales, como en la Italia de los años 50. Claro. Bueno, ¿cómo pasa de la pasión de la moto a el tema, a ligarla con su profesión, con el derecho, con la jurisprudencia? ¿En qué momento logra unir su pasión, su hobby, la motocicleta, con su profesión de abogado? Gracias por la pregunta, profesor. Como lo que se hereda no se hurta, yo tengo 2 hijos, Carolina y Alejandro, ya hoy grandes, pero en su momento Alejo, cuando estaba terminando bachillerato, ya estamos hablando de que hoy en día se habla de 10º y 11º grado, perdón, 11º grado. En 11º grado me manifestó que tenía interés, pensando en la universidad, en movilizarse en motocicleta. Claro, uno ya como padre, no obstante ser uno motociclista, pues le da cierta angustia de que sus hijos elijan ese tipo de vehículo, pues por lo que todos sabemos, por el altísimo riesgo, por los accidentes que obviamente me devuelvo al año 2015 cuando él me habló de este tema,
pues los accidentes en moto se veían frecuentes y lamentablemente se siguen viendo en Bogotá. Sin embargo, él me supo conquistar y me llevó un día a un almacén que yo no conocía en ese momento la marca, que era Royal Enfield, en la 34 con 19. Hasta ahora estaban llegando esa marca a Colombia. Había, creo que empezado en el 2014. Y cuando vimos la moto que me mostró y prendieron, ese sonido me cautivó. Y finalmente terminamos comprándole la motocicleta. Un modelo retro. Un modelo retro, pero mire una cosa, como esas motocicletas, Royal Enfield no tiene baja cilindrada, arranca con media cilindrada y esa moto es de 350 centímetros. Y mi hijo empezó a montar en moto con una motocicleta de 350 centímetros y al año siguiente yo compré en el noviembre una Himalayan, una Royal Enfield Himalayan de 411, pero hicimos una cosa, ahí sí como abogado, hice un documento, más que un documento jurídico, fue como un documento familiar de honor, que lo firmamos él, mi esposa, mi hija como testigos, en el cual nos comprometíamos a una serie de conductas para el buen manejo de la motocicleta. Fue algo simbólico que en ese momento pues quise hacer, basado en previas investigaciones, sobre todo de MSF, Motorcycle Safety Foundation de los Estados Unidos. Ellos tienen como un decálogo de conductas para manejar motocicleta. Entonces lo traduje del inglés al español, le puse algunas cosas propias de cosecha y firmamos ese documento para darle cierta relevancia a que es un vehículo que hay que tener especial cuidado por los riesgos que implica manejar ese vehículo. Oiga, ¿qué acto más simbólico, sobrio, responsable? Eso hay que ponerlo de moda. O sea, de que eso hay que volverlo, porque hoy se está volviendo un regalo, casi que un juguete, de entregarle una motocicleta a un menor de edad, que es un muy bonito gesto de los padres, que le dan un obsequio, un vehículo de transporte, pero no le dan las orientaciones de la responsabilidad, las implicaciones, como usted muy bien dice, los riesgos y los compromisos de seriedad que adquiere un joven al aceptar conducir un vehículo de esos. ¿Qué ejemplo más bonito, ¿no? Ese sería un tema completo para que hablemos otro día, porque creo que hay que ponerlo de moda. O sea, que las familias que deciden en total libertad de implicar a sus hijos en el motociclismo, pues les den sobre todo, no solamente la moto, sino las orientaciones de los compromisos que adquieren los hijos, la responsabilidad que toman y obviamente a partir de los 16 años que pueden tener licencia. No, de verdad, qué tema más bonito. Yo, cuando apenas me dijo Derby, yo me acordé que yo tengo un libro donde aparece la publicidad de los vehículos y yo decía, yo tengo la foto de la Derby, yo tengo la foto de la publicidad. La Derby Diablo. Claro. Que la tienda era en la Caracas con 75. Caracas con 75, 76. No, era aquí dice, mire, la Caracas con 76. Para su demostración, Avenida Caracas 7587, Claro. teléfono. Estos teléfonos del año 77 son antes de que le pongan el 2, entonces el teléfono 350470, apartado aéreo. Qué alegría, qué alegría. Qué bonita sorpresa, pero yo conocí las Derby, obviamente. Me hubiese encantado tener una Derby porque era un reto de equilibrio, y obviamente una moto muy lujosa para la época. Usted dijo 65 centímetros cúbicos. Sí. Para los que nos escuchan, no se imaginan cuánto costaba una moto nueva en el 77. La mía era año 79. Imagino, en el 79. Antes, o sea, las motos realmente cambiaron de precio este siglo. Claro. Hasta el año 2000, incluso las motos todavía tenían precios mucho más altos y no se compraban tan fácil como hoy en el supermercado o en cualquier lugar. Había pocos concesionarios, había pocas marcas. Antes de cerrar este tema, ¿la marca Derby todavía existe? ¿Usted sabe? Yo comencé a estudiar hace poco ese tema
Derby en España, porque era originaria de España, Sí, creo que señor. se la vendió a Peugeot en Francia. Ah, a los Y ciclomotores, claro. sí, sí, porque en España sí hay una cultura de ciclomotor con Sí, las Derby. Las claro, Derby son, porque incluso hay unos modelos anteriores a ese que son ciclomotores. claro. No, pero la Montesa también, la Ah, Derby, bueno, pero la Montesa, Montesa. Y claro, la hay, Montesa, famosa para trial, ¿no? claro, y Famosísima para trial. yo acabo de ver hace un tiempo una exposición sobre una moto al lado de Girona, que el señor nació ahí y produjo motocicletas ahí justo en Girona. En España, al igual que en Grecia, en el sur de Francia y obviamente en Italia, hay una cultura muy fuerte de motocicleta, de motociclismo, grandes campeones, los italianos, los españoles. Volvamos entonces al tema profesión de jurista, abogado externadista y motocicleta. Así ¿Cómo es. hace el vínculo? ¿Por dónde llega? ¿Por qué temas logra hacer el vínculo de su pasión por la motocicleta y su profesión de jurista? A raíz de ese documento que elaboré y que firmamos como familia, ¿sí? Comencé a investigar una serie de leyes. Dije, oiga, voy a comenzar a hacer un estudio de legislación para ver qué hay específico en tema de motociclismo aquí en Colombia, pero no me limité solo a Colombia, sino también comencé a buscar diferente legislación de otros países. Y asimismo, no solo legislación, sino por ese conocimiento de motociclista, comencé también a adentrarme, gracias al Internet, a diferentes manuales que diferentes países de, no, de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos, han venido produciendo, que los llaman manuales como de operación, es decir, como un manual para enseñarle a la persona cómo debe conducir una motocicleta y arranca desde el comienzo, valga la redundancia, arranca desde el comienzo. Arranca en enseñarle, usted debe conocer bien su vehículo, el tema del mantenimiento, las revisiones periódicas, qué costumbres debe tener como un hábito permanente. Por ejemplo, para mí es un hábito y para mi hijo, perdón, para mi hijo y para mí, que mientras nos estamos colocando el casco y los guantes y el morral, porque todo motociclista tiene que tener un morral porque ahí obviamente guarda su impermeable, que en Bogotá uno no sabe cuándo lo coge la lluvia, y mientras dejo calentar la motocicleta 1 minuto y medio, siempre tengo como norma revisar luces, que las direccionales funcionen, que la luz frontal funcione, que el stop cuando coloco freno delantero, freno trasero, prenda, porque eso es parte de mi supervivencia, ¿no? Uh -huh. Es parte de poderle avisar a una persona, o bien a través de una direccional, o bien a través de que estoy frenando, pues de que tiene que tener cuidado. Todos los días yo hago eso. Todos los días tengo esa precaución de revisar llantas y eso obviamente digamos, lo aprendí a través de esos manuales, que es lo primero que hay que hacer. Uno tiene que conocer su motocicleta, tiene que saber en qué estado se encuentran las llantas, las pastillas, tiene que mirar cómo está el clutch. Las Y es pastillas de frenos, ¿verdad? las pastillas de freno, sí. Sí, sí, sí. Yo hago un mantenimiento riguroso de acuerdo con el manual de propietario. Creo que lo primero que debe hacer uno cuando tiene una moto es leerse juiciosamente el manual de propietario. Y es a partir de ahí que comienzo como a estudiar legislación, primero decretos acá de Bogotá, porque hubo mucho decreto con muchas restricciones. También acordémonos que la motocicleta fue utilizada en la década de los 90 por, por este señor, por el cartel de Medellín y bueno, todo eso. Entonces, ¿qué? Entonces, desafortunadamente, pues tiene ahí un lunar grande, pero comencé a estudiar toda esa legislación y a ver qué se estaba haciendo en el mundo, ¿no? Sobre esos temas. Y me encuentro, por ejemplo, que pues obviamente la ONU, que no es ajena a todas estas situaciones de siniestralidad, pues en el año 2009 expide una resolución muy famosa para declarar la primera década o decenio de acciones de seguridad vial, que era del 2011 al 2020. Y es por eso que entiendo por qué Colombia, junto con otros países que hacen parte de Naciones Unidas, en esa década pasada comienzan a expedir una serie de leyes y uno comienza a identificar
Comienza, por ejemplo, el tema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, comienza el tema de la ley, la 1503 del 2011, sobre crear buenos hábitos y conductas en el tema de conducción, el tema de la ley del 2013 de cero tolerancia al alcohol mientras se maneja. Es decir, comienza a proliferar una serie de legislación tendiente a que el tema de seguridad vial se vuelva relevante. El problema es que las leyes existen, las normas existen, pero a veces no se aplican. Esa era la pregunta. Ahí lo iba a interrumpir porque no es que falten muchas leyes, hay muchas o varias muy buenas, pero, usted lo acaba de decir, tenemos una enorme debilidad o atraso, o como lo queramos llamar, en el control. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que las leyes vengan con sus instrumentos de control? Claro. Y la financiación, porque hay municipios que no tienen agentes, que no tienen cámaras, que no tienen la más mínima posibilidad de controlar. Usted ha dado una pista muy buena. Es también buena parte es asumir la responsabilidad de lo que implica cada día conducir una motocicleta. Sí, sí. Es una responsabilidad que, así como todos le gastamos tiempo a cantidad de historias en redes sociales, y Instagram y YouTube, parte de mi tiempo también se va en investigar ese tipo de situaciones, ¿sí? Que incluso con el Internet es gratis, es decir, uno puede autocapacitarse en cómo mejorar su técnica en la conducción, cómo evitar accidentes en conducción urbana o en conducción en carretera. Y hay un papel importantísimo que deben jugar el sector educativo, profesor Montezuma, Claro. comenzando por los colegios. Sí, Porque señor. esa ley 1503 le impone, digamos, esas obligaciones. Esto viene desde el 2011, imagínense, esa ley es del 2011 que impone la obligación desde el nivel preescolar a comenzar a capacitar a los niños, niñas, desde una edad muy temprana y obviamente en la adolescencia y obviamente en la juventud, a tener primero a respetar las señales de tránsito, a ser un buen actor vial cuando sale uno de la casa, sea como peatón, sea como ciclista, hoy en día pues con las patinetas, sea como conductor de patineta eléctrica, y ni qué decir cuando uno es motociclista o conductor de vehículo de 4 ruedas, ¿no? Ahí hay un papel muy importante que incluso uno leyendo las exhortaciones, creo que es en la primera declaratoria de la ONU en esa década, exhorta a la sociedad civil, incluido al sector educativo, a hacer un trabajo preponderante, principal. Obviamente no podemos nosotros como padres de familia dejarle todo a la responsabilidad del colegio. Desde casa empieza ese tipo de educación, ¿no? Esa parte es fundamental porque si educamos a los niños a ser unos buenos actores viales, es fundamental para cuando sean conductores. Ese es absolutamente clave y tampoco podemos cargarle a veces a los niños en las escuelas la responsabilidad que tenemos los adultos, porque creo que, como usted lo ha dicho, muchos de los comportamientos, buenos o malos, comienzan en casa. Y creo que ahí está parte del trabajo que tenemos, pero es una pequeña parte. Otra parte importante son las políticas públicas, las leyes, los actos administrativos. Usted ha tenido oportunidad de trabajar, de avanzar, de aportar este rigor, esta pasión y esta profesión de abogado y poder orientar políticas públicas y sobre todo el tema legislativo. De las leyes que tenemos en Colombia, de las que existen con relación al uso de motocicleta, si usted tuviera la capacidad de corregirles algo, ¿qué les corregiría? ¿Qué les corregiría? No, más que corregirles, yo creo que hay un vacío que por eso tal vez fue un afán que tuvimos este año y en el cual fui copartícipe de un proyecto en el cual es importante que el Estado mismo se vuelque a que la seguridad vial en nuestro país sea una política de Estado. Sí, señor. ¿Sí?
porque es que lo que uno está viendo en la práctica es como islas independientes con las diferentes entidades. Ujú. Es triste que aún cuando, que aún que tenemos el famoso decreto 1430 del 2022, que es el que establece el Plan Nacional de Seguridad Vial, que me encantó fue que por lo menos se centró en 8 grandes áreas de acción para no dispersarse uno, porque ese es el problema, a veces se dispersa uno tanto que por abarcar mucho no logra nada. Y en esas 8 áreas de acción tenemos una que me llamó la atención, que es nueva para, o sea, que es de cosecha propia, si no estoy mal, de Colombia, que es la gobernanza, La gobernanza, sí, la señor. famosa gobernanza. Y es que tenemos que todas las 3 ramas del poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, y yo diría que también, pues obviamente los órganos de control, Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, Contralorías, tenemos que trabajar todos de la mano para buscar el objetivo que creo que todos nos identificamos, reducir sustancialmente en nuestro país la siniestralidad vial de fallecidos y lesionados, sobre todo de nosotros los motociclistas. Sí, este es un tema urgente, la protección de la vida de los motociclistas, la protección de la vida de las familias de los motociclistas, y nosotros estamos muy involucrados en el tema de la protección de la vida de los menores de edad de motocicletas. Es un tema que iremos poco a poco desarrollando, y seguramente en la medida que avance este proyecto de ley que busca llevar la seguridad vial de los motociclistas a una política de Estado, creo que tendremos otra oportunidad para hablar con usted y con todas estas personas interesadas que desde hace mucho tiempo han estado vinculadas al motociclismo y obviamente al Senado, que son pocas, pero yo diría pesan mucho en la trayectoria del Senado de la República, y que son actores claves, y que gracias, digamos, en gran medida ha habido una voz responsable desde ciertos espacios políticos alrededor de estos temas, porque me parece que con relación a la seguridad vial de los motociclistas, muchas veces hay posiciones un poco ligeras, poco técnicas, más pasionales, y yo diría buscando like, buscando seguidores, que realmente buscando salvar vidas. ¿Cómo hacemos para vincular más motociclistas a la causa de la seguridad vial? ¿Qué haría usted? Pues profesor, yo he venido conociendo a diferentes líderes de motociclistas con ocasión pues pues, de mi pasión por las motos, ¿no? Y yo creo que ellos pueden hacer un papel importante con aquellos motociclistas que ellos lideran para comenzar a hacer un trabajo serio de pedagogía, de cuidado, de respeto a las señales de tránsito. Yo todos los días me desplazo en mi motocicleta y yo veo que las señales de tránsito son paisaje para mucha gente, Decoración. decoración, ¿sí? Y me hierve la sangre cuando en un accidente donde de pronto hay hasta fallecidos, el autor el autor de ese accidente, un conductor, sale olímpicamente a decir que es que él no sabe de señales de tránsito y que no conoce. Y otro gran problema, la informalidad en la conducción. Es que le escuchaba yo a la anterior directora de la Agencia Nacional, a la doctora Lina María Guari Mateus, creo que se llama. El año pasado, estoy hablando de la Feria de las Dos Ruedas del año pasado en Medellín, que ella manifestaba que el 40% de conductores en Colombia manejan sin licencia. Y que eso no es un fenómeno solo de Colombia, también lo descubrí hace poco con el Plan Nacional de Seguridad Vial de El Salvador, que ellos, es de mayo ese Plan Nacional, ¿sí? De seguridad vial a nivel general, no solo de motociclistas, sino a nivel general, pero ellos tienen también, como también otros países de Centroamérica y Suramérica, esa problemática de que la gente sale a conducir sin licencia. Pero, a ver, esto es muy grave. Conducir sin licencia, sin un SOAT, es gravísimo. Pero yo creo que hay algo incluso tanto o más, que es conducir o pretender conducir una motocicleta sin las habilidades, las destrezas. Conducir motocicleta es difícil, es más difícil que una bicicleta, es más difícil que un automóvil, y después depende del tráfico, de las condiciones
del contexto. Si uno manejara motocicleta en autódromo, en pista, pues ya es una cuestión de dominio, pero ya en la calle, si uno está en Bogotá, en una gran avenida o ciudades que son monstruosas para motocicleta como Sao Paulo, pues requiere unas habilidades, unas destrezas, una pericia que desafortunadamente yo veo que pocas personas desarrollan. Y realmente yo aprendí muy joven, disfruté mucho la motocicleta y sé, puedo entender cuando una persona está en proceso de aprendizaje, cuando tiene un dominio total. A veces da gusto ver ciertas personas con motos de gran cilindraje que tienen un dominio, particularmente algunos miembros de la Policía Nacional. A veces da gusto verlos manejar porque tienen un dominio total en motos muy grandes, superior a 650, 750. ¿Cómo hacemos? No solamente para que tengan licencia, tengan SOAT, pero sobre todo que tengan las habilidades, que tengan el expertise, la pericia, el dominio del vehículo y la responsabilidad con los otros, incluso con sus seres queridos, que a veces los transportan, y muchas veces, y hay casos extremos, que han perdido un hijo, incluso hay casos dramáticos, que han perdido su propio ser querido, a su madre, que la llevaban como acompañante. ¿Cómo hacemos para que la gente se responsabilice y desarrolle las capacidades para conducir moto? Ese punto es importantísimo y le agradezco la pregunta, profesor. Nosotros estamos trabajando a través de estos temas en una etapa previa a la expedición de la licencia, porque para mí la licencia yo la considero es como una, no le quiero llamar un trámite, es un privilegio que yo me debo ganar y debo haber surtido previamente unas etapas, y ahí es donde se vuelve muy importante ponerle la vista a los centros de enseñanza de automovilístico, que se llaman así, centros de enseñanza automovilístico, así lo llama el Código Nacional, porque ellos tienen también una enorme responsabilidad en capacitar teórica y prácticamente una persona, y que cuando expiden ese certificado puedan garantizar esos centros de enseñanza que la persona que sale a la vía pública tiene por lo menos la experticia inicial, porque obviamente después con el tiempo uno va adquiriendo más expertise, para ser un buen actor vial dentro de una ciudad o dentro de una comunidad. Yo le doy una enorme trascendencia, una enorme responsabilidad. De hecho, estoy estudiando también a motu propio una serie de situaciones anómalas e irregulares que de años atrás se viene presentando con los centros de enseñanza. Sí, señor. Donde incluso se han denunciado situaciones que está conociendo la Fiscalía, y creo que se vuelve importante también la Fiscalía General para efectos de que se vuelven ahí no puedo generalizar todos los centros, pero hay centros que le expiden un certificado a una persona sin haber asistido a una sola clase teórica y práctica. Claro, obviamente pagando una platica adicional. Claro, es como que si usted sabe manejar moto, le mandamos el certificado, más o menos, y como usted dice, paga. Usted acaba de mencionar un tema clave: licencias y sobre todo procedimientos de aprendizaje. Usted acaba de hacer un conversatorio, yo diría magistral, constructivo, muy responsable con Publimotos, que tiene una cantidad enorme de vistas, de seguidores, y han hecho una conversación muy responsable e ilustrativa sobre este proyecto del representante Daniel Carvalho, que está empujando con el acompañamiento de la Universidad de los Andes, del equipo que maneja estos temas de Conduce a 50, y están manejando el tema de del licenciamiento por puntos. Y los comentarios han sido muy buenos. ¿Qué posibilidades le ve usted a que el legislativo nacional nos apoye, acepte, valide los 3 debates que faltarían para que sea ley de la República? Pues yo soy optimista en ese sentido, profesor. Soy optimista porque fíjese que he venido desde el año pasado, viendo un interés real de muchos congresistas ante esta pandemia
de siniestralidad vial que tenemos. Ya me alegra muchísimo escuchar a congresistas hablando de que dejemos, o sea, en todos los foros se habla de cifras, pero terminan volviéndose paisaje o entran por un oído y salen por el otro. Es monstruoso las cifras que tenemos en fallecidos y lesionados, y eso ha calado al interior del Congreso. Entonces pienso que este tipo de proyectos pues tienen la posibilidad de salir adelante. Obviamente, como toda obra humana, hay que comenzar a hacerle ciertos ajustes porque uno redacta y después se da cuenta que de pronto pueden quedar vacíos o de pronto queda interpretación de terceros, ¿sí? Que por ahí pueden salir cosas que ni siquiera el que redactó pensó, pero entonces pienso que ese tipo de proyectos es muy importante. Tengo algunas inquietudes, pero se me hace que ese proyecto es muy interesante en ese sentido de que hay que comenzar ¿a qué? A crear, me llamó la atención es que crean el sistema de sanción por puntos, porque en otros países se habla de licencia por puntos, pero en términos generales terminan llegando a lo mismo, ¿no? Sino que es que tenemos que comenzar ese tema sancionatorio, que todo es sanción, sanción, sanción. Fíjese que a veces no está dando resultado, termina la norma inocua. Hace 2 días Caracol sacó Noticias Caracol, la dramática situación de los patios, donde hay miles y miles de vehículos y motocicletas abandonadas. ¿Eso qué está significando? Que por más multa e inmovilización de vehículos, a la gente le resbala ese tipo de sanciones. O, ahí sí lo interrumpo, o es más casi que rentable o menos oneroso volver a comprar la moto con los buenos sistemas de crédito que hay que pagar el monto de la sanción. Yo creo que ahí hay un problema jurídico importante que tendríamos que conversar algún día, Sí. Y es que cuando una moto va a patios, debería existir la responsabilidad de retirarla. Y el costo debería crecer y se debería llegar al cobro final del tiempo que permanece el vehículo. Como hace la DIAN tiene un sistema de cuando usted no retira una importación, puede pasar años en un depósito, pero la DIAN le va facturando. Claro. Y le puede llegar a quitar un inmueble, la casa, embargarlo, lo que sea, porque usted no retiró la importación, así le cueste $200 o $500, pero con los años va a tener que pagar una fortuna por no haber retirado un paquete. Yo creo que ahí hay un vacío jurídico que tendríamos que entrar a resolver para que las motos con sanciones que están detenidas en los parques, en estos depósitos, salgan y eso circule o se vuelvan fácilmente chatarra. Pero ahí hay un proyecto de ley muy bonito y usted que está vinculado a estos temas de apoyo legislativo, creo que vale la pena, pero la lista es grande, la lista de todo lo que nos tocaría trabajar. Por ahora, vamos a desearle mucha suerte a este proyecto de llevar la seguridad vial de los motociclistas al Estado a un nivel de que sea una política de Estado. Ese es nuestro primer deseo y esperemos que podamos hablar cuando estemos ya más cerca de los debates. Y luego a este proyecto de sistema de licenciamiento por puntos, al cual tendría que agregar, es muy importante que no cambia la licencia. El cartón seguiría siendo el mismo claro, plástico que tenemos plástico. Y que ahora también es digital, sino que lo que cambia es que cambia la sanción ya, y eso me parece que es muy inteligente. Cuando comenzó el proceso, nos preocupaba que la gente crea que hay que cambiar el plástico, ¿no? El plástico sería el mismo, claro. Cambiaría el sistema que rige las sanciones. Y creo que tenemos que ver un tema de revisar las sanciones y sobre todo también, ¿sabe qué? Algo que hemos hablado con usted y con algunos colegas suyos del ministerio, de otros ministerios, que es la responsabilidad de los adultos. Usted nos ha dado un ejemplo maravilloso, nos ha dado una idea espectacular, que debería venir un decálogo familiar, donde cuando llega la moto a la casa, quienes la compran se comprometen con la protección de su vida y de la vida de los demás y de los otros ciudadanos que estamos caminando o vamos en bicicleta, porque de verdad creo que la moto es un vehículo
muy interesante, apasionante para algunos, un hobby maravilloso. Tenemos planillado a algunos amigos que salen a viajar en moto, que disfrutan, se recorren este país en motocicleta y entendemos muy bien cómo lo disfrutan. Pero qué triste que la moto haya caído en una serie de estigmas que yo diría en parte se fueron creando por algunas razones y que no le devuelven a la moto ciertos atributos positivos. La moto es un vehículo. Muchas veces los errores son de nosotros los seres humanos, no del vehículo. Para concluir, ¿cuál es el mensaje que usted le dejaría a los padres de familia para que no veamos un solo menor de edad más muerto en motocicleta en Colombia? ¿Qué debemos hacer, por lo menos para ponernos de acuerdo, para salvar vidas de motociclistas? Nosotros creemos que hay que comenzar por salvar los niños, sí. que ahí nos podemos poner de acuerdo. Y no estamos hablando de... Esto debe ser una decisión técnica, se puede construir una política pública, se puede tomar decisiones técnicas adaptadas a la heterogeneidad de los territorios para los niños, para los menores de edad. ¿Cuál sería su recomendación entonces, para terminar, para los padres de familia que le van a obsequiar a su hijo cuando cumple los 16 años una motocicleta, así como lo sorprendió su papá con esa Derby hace algunos años? Sobre todo inculcar, es decir, ojalá uno pudiera que ya cuando la persona llega a los 16 años, haber generado toda una cultura previa de respeto a las normas de tránsito y al buen conducir, de tal suerte que casi que se vuelve algo, un buen hábito, llegar a conducir un vehículo. La responsabilidad de uno de padre es enorme, ¿sí? De hecho, yo personalmente no llevo acompañante en mi moto, nunca. A raíz de una experiencia que tuve de joven, que afortunadamente no resultó en mayores, pero desde ahí me prometí, es una responsabilidad tan grande llevar una vida, sí. ¿sí? Que yo me prometí que no llevo acompañante y lo he cumplido. Hace más de 40 años que cumplo con eso. Y quiero primero agradecerle ese foro que usted hizo el 3 de septiembre porque me ayudó a entender y a repasar y ver unos programas de séptimo día de febrero de este año, donde toman casos reales de padres que llevan en sus motocicletas a sus menores con la lamentable situación que fallece el padre, que le amputan una pierna a un niño de 5 años, que la hija también quedó mal, diferentes tragedias familiares que permiten visualizar la dimensión de esa situación tan dramática que muchas veces, el ejemplo fue en Acacías, donde hay una cultura de llevar menores no solo atrás, sino adelante. Por eso tal vez en el programa de Publimotos yo decía, tenemos que eliminar la S de plural de acompañantes porque la moto solo permite un acompañante, ¿sí? Ciudad de México el año pasado expidió un reglamento donde prohíbe la conducción de acompañantes menores de 12 años, acompañante menor de 12 años en motocicleta, y aunque suena de perogrullo, también señala en sus normas, y ayer también lo veía yo en el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas de Chile, prohíbe que haya menores entre el manubrio y el conductor. Sí, señor. Y lo señala expresamente en norma contemplada en el reglamento, ¿sí? Porque es que eso es lo que estamos viendo en nuestro país y en otros países. 2, 3 personas distribuidas a lo largo de la moto y menores de edad que van en el tanque de la moto, sí, o que van adelante del conductor con un altísimo riesgo. Entonces, a mí qué se me ha ocurrido, y lo comentaba en días pasados, es importante que, como estamos hablando de padres de familia que llevan sus hijos al colegio, que en las mismas reuniones en las reuniones de padres de familia en los colegios haya un espacio para sensibilizar a los padres en ese sentido por parte de los colegios. Tiene usted toda la razón. ¿Sí? Pero estos temas y esto de ponerle nombre propio, casos específicos, lugares, lo que pasa en Meta, en Pitalito Huila, en Tumaco, en Montería, en Ocaña, hay lugares que son dramáticas la situación de los menores.
Supimos hace poco, fue en prensa, algo muy trágico, la desaparición en una motocicleta de Dylan Alexis, un niño, un adolescente de 13 años que falleció conduciendo motocicleta, y nuestro equipo en Ciudad Humana se puso a revisar casos, y yo creo que tenemos que trabajar mucho también con los periodistas que hacen una gran labor y nos dejan sus noticias, esas noticias trágicas que no nos gustaría leer, pero que nos toca por nuestro trabajo. Y hay muchas maneras de abordar esa tragedia humana, familiar. Algunos casi que terminan dándole la culpa al niño por no llevar la moto, por no llevar casco, otros le echan la culpa a no sé quién. Yo creo que no es un tema de culpa, es unas cuestiones de responsabilidades, y todos tenemos una parte de responsabilidad, el Estado, pero hay una responsabilidad muy grande de los adultos que facilitamos una motocicleta o que facilitan una motocicleta a los menores. Hay unas condiciones para ser conductor, porque valga la pena decirlo, el 87, casi 88% de todos los menores de edad muertos en los últimos 15 años iban al volante de una moto. Y lo que desafortunadamente no sabemos es cuántos llevaban a otro menor, o como usted bien acaba de decir, a varios acompañantes en moto. Entonces, yo creo que vamos a iniciar una cruzada con usted, con todas estas personas que quieren sumarse a salvar vidas de menores de edad, para que llevemos todos estos proyectos desde una mirada constructiva para proteger a los menores de edad que están comenzando a utilizar motocicleta, a estas familias que hacen un esfuerzo por obsequiar una motocicleta a un menor, pero que ante todo sea un elemento basado en la responsabilidad, en el cuidado y en la protección. Sí. De verdad que quedamos inmensamente agradecidos. Le dejo a usted las palabras para cerrar, porque de verdad nos conmueve mucho y creo que hemos hecho una conversación muy útil, y vale la pena que nos ayude a divulgar ese decálogo que debería comprometer a los padres cuando deciden entregarle las llaves, la motocicleta, a un joven adolescente de 16, 17 años. Que esperemos siempre sea con la licencia ya otorgada, con la pericia ya desarrollada, y que puedan disfrutar su moto para acabar su bachillerato, y sobre todo, como hizo usted, como hizo su hijo, para ir a la universidad. Raúl, mil gracias, el cierre es suyo. Gracias, profesor Montezuma. Primero, muy agradecido. Segundo, no hay que olvidar que el código del menor y del adolescente establece, el código de la infancia y de la adolescencia establece unas sanciones por conducta grave de los padres, ¿sí? Pero yo no quiero hablar tanto de sanciones, sino pienso que puede haber una labor muy grande de todos, y sobre todo de fundaciones como la suya, donde pueden generar un gran apoyo a los colegios para, en esos espacios de padres de familias, hacer una labor de sensibilización para cuando transportan a sus menores, a sus hijos, a los colegios, ¿sí? Pienso que a nivel nacional, ahí, departamental y municipal, pienso que fundaciones como la suya y pueden dar un aporte, porque a veces los profesores tenemos respuestas que dicen, no, es que yo no sé nada de tránsito, o no tenemos gente especializada en el tema, pero es cuestión de sensibilizar a los padres, es cuestión de que los padres sepan que llevar un hijo en moto es de altísimo riesgo. Yo no llevo ni un adulto como acompañante. Entonces pienso que ahí hay una gran labor que está virgen por hacer, porque si se sensibiliza a los padres, se sensibiliza a los niños y a los adolescentes, cuando se llegue a esa decisión de entregarle un vehículo, una moto a una persona, es con la tranquilidad de que le va a dar un buen uso y que obviamente va a preservar uno la vida de esa persona. Mil gracias, y quedamos atentos a seguir apoyando las iniciativas en el legislativo, y por favor cuente con nosotros para seguir avanzando este tema, para seguir sumando, y espero que próximamente podamos tener otras conversaciones de este tipo en otros escenarios para seguir aportando a la reducción de la tan necesaria
de los siniestros viales en general y sobre todo de las muertes de motociclistas en particular. Que esté muy bien, que tenga un feliz fin de semana, yo estoy como si fuera viernes, que descanse y hasta la próxima. Gracias, profesor. Igual a todos ustedes, muy amable.